Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, a mis queridas colegas y amigas Claudia Sheinbaum, Emilia Saiz, Ada Colau, Pilar Díaz, Reina Rueda, Carolina Cose y Manuela Carmena. También al señor embajador de México y a todos los asistentes a este Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz. Como ustedes podrán imaginarse, este es un tema especialmente del corazón de Bogotá y de Colombia. El único país de América Latina afectado hasta el siglo XXI por un conflicto armado interno. Felizmente, a pesar de muchas dificultades y polarización política, logramos llegar a un acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado con el grupo armado ilegal más grande de toda América en su historia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Haber puesto fin a esa página dolorosa de la historia de Colombia era indispensable para que la política ciudadana, para que los temas del cambio social, de la equidad, entraran a formar parte protagónica de la agenda política de Bogotá y de Colombia. Mientras el conflicto con las FARC ocupara el epicentro de la política colombiana, no había manera de que las causas de los jóvenes, de las mujeres, del medio ambiente, de la equidad, ocuparan realmente su lugar en la agenda política colombiana. Prácticamente a lo largo de los 90s y 2000, qué hacer con las FARC fue lo que definió la presidencia de Colombia. Hoy, por fortuna, la agenda se dedica a otros temas, a cómo construimos paz territorial, a cómo construimos inclusión, a cómo construimos una economía del siglo XXI, una economía del cuidado, para relevar a las mujeres de la sobrecarga de cuidado no remunerado que tienen sobre sus hombros. Una economía del siglo XXI para los jóvenes que con razón nos piden en las calles de nuestra ciudad que les demos más oportunidades, una educación del siglo XXI, que quieren ser más emprendedores ambientales y digitales que empleados o obreros como fueron en el siglo XX. Esos son los temas que hoy ocupan la agenda política de Bogotá y de Colombia gracias al acuerdo de paz. Por supuesto, no es simplemente hacer un acuerdo de paz para desarmar a un grupo armado ilegal que tenía más de 13.000 miembros activos. Es sobre todo hacer la paz con los colombianos, hacer la paz con los campesinos, siempre excluidos, económica y políticamente. Hacer la paz con los jóvenes, hacer la paz con las mujeres, hacer la paz en las ciudades, porque las consecuencias del conflicto armado que se combate en lo rural terminan reflejándose sin duda en lo urbano. La pandemia además, como nos pasó a todas y a todos en todas las ciudades, nos trajo nuevos desafíos económicos, sociales y de seguridad. Con la pandemia vinieron sobre todo este año problemas de desempleo, de pobreza, de inseguridad, una reconfiguración criminal prácticamente en todo el mundo y en todas nuestras ciudades. Ese rebote de inseguridad y de violencia urbana, sin duda, también ha ocupado parte importante de nuestra agenda. Pero la solución al conflicto armado histórico que vivió Colombia, a la violencia urbana que teníamos antes de la pandemia y a los nuevos desafíos de violencia urbana y rural que hemos tenido después de la pandemia, tienen al final una agenda común, una agenda de equidad, una agenda de inclusión social y productiva que es la raíz que tenemos que solucionar. El llamado estallido social que hubo este año en las calles de Bogotá y de Colombia, donde miles de ciudadanos, particularmente jóvenes, salieron a exigir mejores oportunidades, salieron a exigir educación, salieron a exigir empleo en el siglo XXI, salieron a exigir una lucha frontal contra la corrupción, salieron a exigir que los gobiernos nos tomemos en serio la emergencia climática que afecta a nuestras ciudades. La seguridad urbana y rural de Bogotá y de Colombia pasa por atender ese clamor social de equidad, de justicia, de oportunidades, de inclusión social y productiva. Si queremos rescatar la seguridad urbana, en el caso de Colombia, vamos a tener que lograr que la Colombia rural tenga paz, para que la Colombia urbana pueda tener seguridad. Y esto es lo que le hemos planteado a la sociedad y al gobierno nacional, que asumamos estos desafíos. En primer lugar, Bogotá se propuso durante nuestro gobierno ser epicentro de paz y reconciliación. Bogotá es orgullosamente la capital de Colombia, la capital de un país que acababa de firmar un acuerdo de paz
para desmovilizar a las FARC. Es el 10º proceso de paz que hace Colombia en los últimos 35 años. Y por supuesto nos hemos trazado la meta de que desde Bogotá se cumplan los acuerdos de paz de Colombia y de que demos ejemplo. Bogotá, como ustedes saben, es una ciudad maravillosa, enorme, de 8 millones de personas, pero el 75% del territorio de Bogotá es rural, sobre todo en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz. Sumapaz fue una de las localidades más afectadas por el conflicto armado. Fue retaguardia de las FARC, jóvenes reclutados, líderes sociales y políticos que fueron asesinados a lo largo de esa confrontación. Por eso en Bogotá nos propusimos hacer un PDET, un Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial. Eso fue lo que el Acuerdo de Paz trazó para los municipios más afectados por el conflicto armado. Bogotá obviamente no clasifica como uno de los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, por decisión de nuestro gobierno y por iniciativa de nuestro gobierno, decidimos aplicar con recursos de la alcaldía un plan PDET de reconciliación, de verdad, de inclusión social y productiva para los campesinos de Sumapaz, un PDET rural y un PDET urbano entre la frontera de Bogotá con su municipio vecino que es Soacha. En esa frontera, que es solamente una frontera administrativa, realmente no es ninguna frontera real para la gente que vive allí, es donde viven más víctimas del conflicto armado, que migraron de diferentes regiones de Colombia por razones de violencia y llegaron a Bogotá y a Soacha buscando una segunda oportunidad en la vida. Por eso hicimos esos dos PDET, uno urbano y uno rural, para pagar esa deuda social, para desatar un proceso de reconciliación, de diálogo, de empoderamiento de las organizaciones comunitarias, de jóvenes, culturales, de mujeres, que son los verdaderos constructores de paz en el territorio, pero que también se sepa que la paz no es solamente desmovilizar a los armados, garantizarles inclusión política, que puedan competir por la vía de los votos, lo que nunca lograron ni iban a lograr por la vía de las armas, sino sobre todo pagar la deuda social con los jóvenes, pagar la deuda social que tenemos con las víctimas del conflicto armado. Para eso son los PDETs que por iniciativa propia ha decidido hacer Bogotá. Pero hay otra manera de construir paz, también nos la hemos propuesto desde nuestro gobierno. Bogotá hace parte de una región rodeada por provincias o estados. Nosotros las llamamos departamentos. Nosotros hacemos parte de la región central de Colombia. Bogotá es capital del departamento de Cundinamarca. De Cundinamarca viene la mitad de la comida que llega a las mesas de los bogotanos y bogotanas. Esa región central también la compone el departamento de Boyacá, del Meta, del Huila y del Tolima. De Boyacá, Meta, Huila y Tolima viene la otra mitad de la comida que llega a la mesa de los bogotanos y bogotanas. Hemos constituido la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca con una agencia de seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario, porque la otra cara de tener paz en Bogotá y en Colombia es que los campesinos puedan tener una vida digna, no una vida pobre, no una vida de exclusión, no una vida de miseria, no una vida de indignidad, sino una vida donde le paguemos una producción a precios justos, que les apoyemos una producción limpia, amigable con el medio ambiente, para no seguir produciendo emergencia y cambio climático, pero que esa producción limpia se la compremos de manera directa, con menos intermediarios, a precios justos, para que ellos puedan vivir una vida digna en el campo y nosotros podamos tener una alimentación más saludable y sostenible en la Bogotá urbana. Esa región metropolitana, ese sistema de seguridad y abastecimiento alimentario ecosostenible, es también parte de nuestras iniciativas de construcción de paz, de territorios de paz en Bogotá y de hacer de Bogotá un epicentro de paz y reconciliación. De manera que tenemos PDET urbano entre Bogotá y Soacha, PDET rural para Sumapaz, localidad campesina y rural de Bogotá, muy afectada por el conflicto armado. Sistema de seguridad y abastecimiento alimentario para pagarle justo a los campesinos de Cundinamarca y de los 5 departamentos de la región central, y un plan de rescate social y de reactivación económica que nos ayude no solamente a generar los empleos que perdimos, que afectaron mayoritariamente a mujeres y jóvenes, que fueron los que más empleos perdieron durante la pandemia, sino que nos ayude también a recuperar los empleos y a reducir la brecha de ingresos, de salarios, de oportunidades
que hay entre las mujeres, los jóvenes, los mayores de 50 y el resto de la sociedad. Son 5 maneras de construir paz con igualdad social, paz con el colombiano promedio, el de la clase media urbana, el del campesinado que rodea a Bogotá. Esa es nuestra manera de dar ejemplo, porque como todos sabemos, la única manera de liderar en la vida es liderar con el ejemplo. Si aspiramos a que otras regiones de Colombia más afectadas por la violencia construyan paz territorial, Bogotá tiene que dar ejemplo de paz territorial, incluyendo a sus propios campesinos, incluyendo a sus propios sectores y jóvenes populares, a oportunidades. Y también teniendo una nueva manera de entender las violencias urbanas. En el caso de Bogotá, buena parte de nuestras violencias se derivan de las organizaciones armadas criminales que se dedican a actividades del narcotráfico. Atrás quedó la era en la que el narcotráfico era un producto de exportación de Colombia. Hoy en día ese narcotráfico se está quedando en las calles y los barrios de las ciudades de Colombia, y la disputa por esas rentas criminales y por la distribución de ese narcotráfico en nuestras calles y ciudades es la que explica en buena medida el incremento de factores de inseguridad urbana y de violencia urbana que hemos tenido antes de la pandemia y más aún después de la pandemia. Le hemos propuesto a nuestro gobierno nacional que cambie la política de seguridad, que entienda que tener un compromiso real con el cumplimiento y la construcción de paz territorial en Colombia, con el cumplimiento de los acuerdos de paz, es esencial para que tengamos paz urbana en nuestras ciudades. Segundo, que además de eso reformule una nueva política. Durante más de 20 años, el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ha financiado el combate al narcotráfico a través de la aspersión aérea. Está absolutamente comprobado de manera científica y rigurosa por académicos tanto colombianos como norteamericanos que es una manera ineficaz de combatir el narcotráfico. Que entre más asperjamos con glifosato a los campesinos pobres de diferentes áreas rurales, eso primero no baja la producción de coca y segundo, lo que sí destruye es la legitimidad del Estado ante esos campesinos, que con mucha razón dicen, aquí nunca había venido el Estado colombiano, aquí no tenemos carreteras, aquí no hay educación, aquí no hay apoyo a la producción agropecuaria legítima y limpia. Nunca ha venido el Estado y el día que viene con fusiles y con glifosato. ¿A eso es a lo único que viene? Hemos construido a través de esa política una enorme resistencia de la ciudadanía a la construcción legítima de democracia y Estado en el territorio rural de Colombia. Por eso reconocer que esa no es una política lógica ni sensata, que desperdicia vidas y recursos colombianos y vidas y recursos de gobiernos como el de Estados Unidos, debe cambiar. Y que por el contrario, siguiendo la nueva agenda que ha trazado el presidente Biden, deberíamos hacer un nuevo Plan Colombia, un nuevo Plan Colombia que apoye no solamente Colombia y su ciudadanía, sino que apoye el resto del mundo, que apoye el gobierno de los Estados Unidos, que apoye la Unión Europea. Un nuevo Plan Colombia que centre los esfuerzos comunes, en primer lugar, en la inclusión social y productiva de jóvenes y migrantes. Todas nosotros sabemos lo que es vivir en un país con hambre y con dictadura. Eso es lo que les está pasando a nuestros hermanos venezolanos. Hoy viven en un país con hambre, con dictadura, donde más del 70% de su población está en pobreza extrema. Eso ha ocasionado que tengamos 1.700.000 migrantes venezolanos en Colombia, cerca de medio millón de ellos en Bogotá. El 75% de los migrantes venezolanos nos dicen que se quieren quedar y nosotros queremos que se queden. Pero eso quiere decir que Colombia tiene 1.700.000 bocas más que alimentar, miles de niños más que educar, miles de mujeres más que incorporar al sector laboral, muchas familias que requieren atención en salud, en inclusión social y en inclusión productiva. Yo quiero invitarlos a todos en este foro, a que colaboremos, a que haya un nuevo Plan Colombia que tenga como primera meta la inclusión social y productiva de los jóvenes y los migrantes, que nos ayuden a atenderlos, a incorporarlos. Son los nuevos bogotanos y bogotanas, son los nuevos colombianos y colombianas, y parte de nuestra paz es poderlos incorporar bien y adecuadamente. Ese sería un primer componente fundamental de un nuevo Plan Colombia.
Un segundo componente sería atender el cambio climático, invertir juntos y que el mundo nos ayude, no solamente con la ola migratoria, sino con la infraestructura sostenible que requerimos en materia vial, en materia urbana, en materia rural, para hacer infraestructura que mitigue el cambio climático, inversiones de adaptación y mitigación al cambio climático. Creemos que este es el nuevo Plan Colombia que necesita Colombia y que mucho le serviría también a la paz urbana de Bogotá. Mientras el Plan Colombia consista en fusiles y en glifosato, lo que vamos a tener es más migración interna, de gente afectada por la violencia hacia nuestras ciudades, menos oportunidades de inversión, menos construcción de Estado territorial y de paz territorial. Quería compartirles estas ideas de lo que estamos haciendo en Bogotá y de lo que creemos en Bogotá. En Bogotá estamos haciendo un nuevo contrato social y ambiental, estamos haciendo la mayor inversión social y de infraestructura que mitiga el cambio climático y que nos pone en una movilidad moderna y sostenible, en un sistema de transporte público limpio. Acabamos de hacer un plan adicional de rescate social, sobre todo enfocado a mujeres, jóvenes y microempresas que fueron los más afectados por la pandemia. Estamos haciendo el PEDET urbano con Soacha, el PEDET rural con Sumapaz, el sistema de seguridad y abastecimiento alimentario con Cundinamarca y con toda la región central. Pero por supuesto, Bogotá no es una isla. Bogotá es la capital de Colombia. Necesita que Colombia también se enrumbe por una política de seguridad que conlleve a la paz, construya paz y no la ataque. Y que por el contrario construya democracia, paz territorial, Estado legítimo, con inclusión social e inclusión productiva. Por eso los y las invito a que nos apoyen en esta idea de un nuevo plan Colombia para Colombia. Un nuevo plan de seguridad en el que la comunidad internacional nos ayude en ese orden de prioridades. La inclusión social de los jóvenes, la inclusión social de los migrantes y la adaptación al cambio climático. Mil gracias por todos los debates, foros, actividades, reflexiones que han hecho en este Foro Mundial de paz territorial y de seguridad urbana. Carmena empezó esta idea, la tomó Claudia Sheinbaum en México y es un gran honor para Bogotá recibir ahora la posta y esperamos estar a la altura de lo que nuestras predecesoras han hecho con este escenario de paz y reconciliación para Colombia, para América Latina y para todo el mundo. Un gran abrazo para todos.